Hola a todos, soy Jack Bendermit y esta teoría es una realidad alternativa al Dragon Ball, un what if si lo prefieren así. Hoy empiezo con la teoría, o fanfic de, ¿qué hubiera pasado si la humanidad no era inútil? O como yo lo llamo, Dragon Ball, corazón humano. Para empezar, debo dar unas aclaraciones, y es que voy a cambiar algunas cosas de la historia, aparte de poner personajes no canónicos, así que si ven cambios, es por eso, pero trataré de encajar estos personajes no canónicos lo mejor posible y si se puede, con una reescritura, aparte de que algunos de ellos no estarán, porque ya son imposibles de encajar. También esta teoría se inspira en qué hubiera pasado si Sin no era un inútil y entrenaba a los humanos, del canal Teorías de BZ, también se inspiran las teorías del Dragon Ball teorías comisionadas, así que si ven similitudes es por eso. Y como última aclaración es que voy a usar inteligencia artificial para las imágenes de algunos personajes, escenarios y cosas, más no en el guión. Digo esto para evitar malentendidos y problemas, aparte de que no sé cómo explicarles a mis padres en por qué gasté dinero en un artista desconocido para hacer dibujitos de Dragon Ball en vez de, ya sabes, usar ese dinero para ahorrar o comprarme algo. Sin más que decir, comenzamos. No debe ser sorpresa de nadie que la humanidad en Dragon Ball es una basura infumable, pues si bien empezó bien, poco a poco ha ido decayendo mucho con el paso de las sagas. Esto pasaba igual con los guerreros Z, donde todo se resumía a una cosa: si no eras de otro planeta o eras Bulma, no sirves ni como pisapapeles. Esto se refleja mucho en Z y Super, y la verdad es que duele ver cómo aquí la humanidad se desaprovecha de una manera hasta insultante. Por eso en esta teoría voy a cambiar eso. En el año 461, estaba ocurriendo un gran desastre en el planeta Tierra, debido a que un demonio llamado Piccolo Daemao instauró un reinado de terror, destruyendo muchas ciudades y provocando el sufrimiento y agonía a miles de habitantes. Los maestros de artes marciales estaban al tanto de la situación, sobre todo un artista marcial muy reconocido de aquel tiempo llamado Mutaito. Él estaba frustrado, pues veía como aquel demonio destruía el planeta que tanto amaba, pero sobre todo que él no tuviese el poder suficiente para vencer a aquel demonio lo frustraba más, así que en vez tomó una decisión. Su plan original era sellarlo con su Mafuba, tal como en la historia original, había la posibilidad de fallar si no la ejecutaba bien, pero el mayor riesgo era que iba a morir después de sellar al demonio, pero no tenía miedo de morirse, sino el miedo de que su enseñanza quede al olvido del mundo, siendo solo unas cuantas personas quienes pueden aprenderlo, siendo esas personas sus discípulos, Roshi y Tsuru, así que decidió tomar una decisión que cambiaría por completo la historia. En vez de arriesgar su vida en solo mantener a Piccolo alejado de la civilización durante un largo tiempo, decidió intentar aprender una técnica que serviría de complemento a Mafuba, y luego de canalizar el ki en energía vital, pudo aprender a cómo curar a los seres vivos, enseñando esta técnica a Kame Sennin casi de inmediato, con el discípulo del Mutaito pudiendo aprender la nueva técnica de su maestro una facilidad tan grande como salir a pasear por el parque. Ahora con un seguro de vida asegurado si es que fallaba el Mafuba, se enfrentó a Piccolo Daemao en un sanguinario combate donde el maestro del Roshi peleó con todas sus fuerzas para dar fin al reinado del terror que provocó aquel demonio, donde en un momento dado, aprovechó una distracción que pudo hacer para sacar el jarrón y lanzar su poderosa técnica, con Piccolo Daemao siendo incapaz de salir de la técnica, quedando atrapado en el jarrón, donde Mutaito a una velocidad invisible para el ojo humano puso el sello, ordenando a Roshi que le cure pronto, con el discípulo yendo a toda prisa y usar la nueva técnica que aprendió, así salvando al Mutaito. Todo el mundo estaba festejando esta gran victoria por parte del Mutaito, pero el maestro marcial estaba nervioso. Él mismo vio cómo la humanidad fue casi inútil intentando enfrentar al demonio como si una hormiga intentara enfrentar a un meteorito, ni siquiera el ejército pudo hacer algo frente a la amenaza que casi los destruye, y eso era lo que de verdad lo tenía preocupado, pues eso demuestra lo frágiles que eran ellos, y que si otra amenaza más fuerte que Piccolo Daemao llegase, no habrá nada que se pueda hacer. Por eso, es que tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de la humanidad y del universo. En vez de seguir teniendo pocos discípulos, él, junto a otros artistas marciales decidieron esparcir la enseñanza del ki por todo el mundo de forma pública, haciendo que miles, si no millones de personas puedan saber el concepto de ki y cómo usarlo, aparte de aprender técnicas como sentir el ki, curar a los seres vivos, y volar, algo que antes parecía solo ser una fantasía de los cuentos de hadas, siendo ahora una realidad.
Así el conocimiento del ki se extendería por mucho tiempo, y si bien era muy útil para la vida humana, poco a poco comenzó a causar problemas, siendo estos problemas un desequilibrio donde ahora era pan comido destruir un edificio, o que ahora la percepción de muchas personas era que la ley del más fuerte sería aquel que tenga un nivel de ki tan inmenso como para que nadie lo pudiera vencer, estando el mundo a su merced. Todos estos problemas terminaron en otra desgracia, quizás una más grande que el reinado del terror del Piccolo Daimao, pues en el año 480 comenzaría otra guerra, pero ahora sería una guerra entre los mismos humanos, pues un año antes de la guerra, un científico había reunido las esferas del dragón y pedido el deseo de la inmortalidad eterna, siendo aquel científico despiadado el Dr. Iou, quien al entender el concepto de ki y cómo mejorarlo, aparte de conocer más la mítica leyenda de las 7 esferas del dragón, decidió reunirlas y pedir de deseo de la inmortalidad eterna, pues él tenía una fuerte adicción al poder desde muy niño, cuando él era el más inteligente de toda la humanidad, aparte de que cuando llegó a su adultez, terminó siendo alguien muy reconocido y famoso, con todas esas alabanzas y dinero hacia él convirtiéndose en una necesidad tan grande como lo era el tomar agua, siendo la razón de querer la inmortalidad. Luego de tener aquel poder, lo único que le bastó fue entrenar hasta el extremo para obtener un poder inmenso, y luego de obtenerlo, pudo derrocar al antiguo régimen, autoproclamándose el emperador del planeta Tierra, intentando prohibir cualquier forma a la humanidad de mejorar sus habilidades, siendo solo permitido a sus súbditos, quien por una razón u otra, ya sea por un rencor hacia la humanidad, o por una psicopatía en hacer sufrir a los demás, le obedecerían en todo. Toda esta nueva jerarquía era, aparte de prohibir a la humanidad mejorar, revolucionar la ciencia, con el Dr. Iou pudiendo realizar todas sus investigaciones a su manera, ya sea usando humanos como conejillos de indias, inyectando químicos peligrosos a animales para mutarlos, o probar a los humanos los prototipos de sus inventos, ya sean inestables o con una falla grave, con el científico importándole poco o nada la seguridad de los demás, y si bien esto hizo que la ciencia diese un gran salto tecnológico, como la creación de armaduras de combate, vehículos de transportes avanzados, bases militares sacadas de una película de ciencia ficción, animales conscientes y apariencia humana, armamento militar poderoso, una máquina para clonar seres vivos, y hasta un controlador del clima, el régimen era un gobierno horrible donde la esperanza de vida del humano promedio era los 3 años antes de ser sometidos a experimentos en contra de su voluntad. Aquel nuevo régimen esclavizador provocó la guerra entre los humanos, pues había personas que por una razón u otra, ya sea por un idealismo cegador, un fanatismo hacia toda esa tecnología, o por hasta pensamientos más extremistas, crueles, o psicópatas, creían que aquel nuevo régimen era beneficioso para el avance tecnológico, que si bien lo era, todo el dolor y sufrimiento que conllevaba no le daba ningún valor, mientras que la otra parte estaba harta de ser usados como simples sujetos de prueba, no querían estar a las manos de un hombre horrible, que podría incluso destruir una ciudad si quisiera, sino tener vidas honradas y que todos tuviesen oportunidad de poder ser algo en la vida, inspirar a otros y ser recordados, por lo que los maestros de artes marciales, quienes se habían ocultado para no ser capturados, pudieron liberar a varios prisioneros e inspirarlos a que luchen por sus derechos, así juntando una rebelión que se podía equiparar al poder de aquel imperio. La misión de los liberados, siendo el grupo que formó Mutaito, sus discípulos y otros artistas marciales, era estar en una base subterránea indetectable aquí, siendo algo parecido a lo que Pilaf utilizaría para ocultar su esfera de dragón del radar de Bulma, y con la tecnología robada del régimen autoritario, destruían puntos estratégicos del régimen, como plantas de energía y laboratorios de investigación, pudiendo hacerle frente a los revolucionarios, siendo llamados así los miembros del nuevo régimen. Mientras esta guerra ocurría, alguien estaba mirando todo desde su palacio, siendo aquella persona Kamisama, viendo todos los horrores de aquella, estando decepcionado consigo mismo, pues no solo provocó el despertar de Piccolo Daimao, sino que por crear las esferas de dragón solo, terminó provocando un terror aún más grande que el reinado de Piccolo Daimao. Estaba pensativo, dudando en qué podía hacer, pero al final se decidió por una idea, en vez de quedarse viendo y no hacer nada, decidirá bajar de su torre para ayudar a los liberados. Era el año 534, Mutaito había muerto de vejez, con ahora siendo las únicas esperanzas Roshi y Tsufuru, siendo un día de guerra como cualquier otro, con el conflicto aún no pudiendo terminar por la inmortalidad del Dr. Iou,
cuando de repente, en la base subterránea de los Liberados, aparecería un ser vivo extraño, muy parecido al Piccolo Daimao, algo que asustaría a los Liberados, poniéndose en modo de defensa, pero aquel sujeto parecido a Piccolo Daimao, les dijo que no tuviesen miedo y que escuchen su historia, a lo que accedieron los Liberados, por lo que el ser extraño se presentó como Kamisama, contando el cómo llegó, él cómo quiso ser el dios de la tierra, él cómo por su culpa provocó 2 guerras, y que apareció para redimirse, decidiendo entrenar a los Liberados a un manejo de ki más avanzado, aparte de que él sabía dónde estaban las esferas de dragón, por lo que los Liberados accedieron. El entrenamiento de Kamisama era más sobre la calma y relajación, aparte de entrenar arduamente, siendo una rutina de entrenamiento accesible y segura, con hasta el dios de la tierra entrenando también a sí mismo para ayudar a los Liberados, pero uno de sus discípulos no solo pudo adaptarse a ese entrenamiento, sino que pudo desbloquear y explotar tanto ese entrenamiento, como su límite y potencial, no solo siendo alguien calmado, sino que podía usar su instinto, su mente, y su fuerza con una habilidad que era aterradora para sus enemigos, siendo aquel el héroe aguerrido, Olibu, quien gracias al Kamisama pudo superar sus límites. En el año 530, aquel aguerrido héroe con su poder pudo hacerle frente a todos los miembros de los revolucionarios, con los miembros siendo derrotados de forma tan fácil como aprender a sumar, y cuando el Dr. Illou se presentó, no solo Olibu estaba decidido en acabar con la vida del doctor, sino que el mismo Illou estaba algo preocupado, pero al fin y al cabo estaba confiado ya que él era inmortal, comenzando una feroz lucha en la que solo uno saldría con vida, cada puño era más fuerte que el acero, cada patada era más brutal que el rugido de un león, y la sangre no se hizo de esperar, siendo una lucha tan brutal que la misma tierra temblaba un poco, pues ambos contrincantes tenían alrededor la gran cifra de 10.000 unidades. Mientras la lucha seguía y seguía, tanto que no parecía tener fin, Kamisama y los miembros de los Liberados habían reunido las esferas del dragón, con Shenlong apareciendo, sorprendiéndose aquel mítico dragón de que su mismo creador estaba ahí, pero Kamisama dijo que no había tiempo, y pidió el deseo de quitar la inmortalidad al Dr. Illou, con Shenlong accediendo al deseo de su creador. Mientras la batalla seguía, el Dr. Illou sintió algo extraño, ya no podía sentir su misma inmortalidad, y al paso rápido estaba envejeciendo, perdiendo casi todo su poder, era tan rápido que el envejecimiento que su cuerpo se estaba desintegrando, sufriendo un dolor sin igual, era un dolor tan grande como ser quemado vivo, y luego de un rato donde su sangre se volvía gris, los huesos se volvían polvo, y los órganos se pudrían, que acabó perdiendo la vida el Dr. Illou, así terminando con la guerra luego de 50 años, todos celebraron aquel logro, mientras que Olibu decidió desenterrar a los miembros de los revolucionarios a un bosque que tiempo después sería fundado la Patrulla Roja. Luego del gran cataclismo científico, siendo llamado así a la guerra de los 50 años, los humanos decidieron destruir varios artilugios científicos que eran peligrosos, como la máquina de clonación o el controlador del clima, aunque a los animales mutados y conscientes, decidieron dejarlos en libertad y darles un espacio en la humanidad, y en su lugar decidieron construir una monarquía, en donde no sería el más fuerte el que gobernase, sino aquella persona inteligente que pudiese guiar a la humanidad a un futuro próspero, aparte de establecer derechos y deberes a todos los humanos para que así exista una igualdad equitativa y justa. Ross encontraría a Fénix y obtendría la inmortalidad, pero otra persona había encontrado a Fénix y obtenido también la inmortalidad, siendo aquella persona alguien de corazón puro y gentil, pues había entrenado bajo la tutela de Kamisama, por lo que para ayudarle, siendo esa persona alguien llamado Kibo, quien obtuvo la inmortalidad para ser obispo de Kamisama, en la religión del dragón sagrado, ayudando a las demás personas en encontrar su talento y en ver lo positivo de la vida, Kamisama no se quedó atrás y también entrenaba consigo mismo, y ayudaba a la humanidad, pero aunque no escondiera las esferas del dragón, sí que le quitó varios deseos egoístas, como ser rey del mundo, la inmortalidad, el control mental, y otros más que puedan ser destructivos. En el año 650, se realizaría el primer torneo de artes marciales, en memoria a todas las guerras que tuvieron que pasar para que haya una humanidad estable, siendo los combates una señal de honor, con ondas de ki y técnicas, aparte de una barrera para proteger a los espectadores. En el año 733, el actual rey llamado Koko, uno de los tantos animales mutados por el Dr. Illou, pero aquel animal antropomórfico era alguien muy inteligente y sabio, sabiendo de forma tan perfecta las políticas de la tierra como si solo tuviese que recordar las tablas de suma, pudiendo ejercer su cargo con una precisión de cirujano.
Mientras el planeta Tierra estaba progresando, el planeta Vegeta estaba en plena crisis en el año 738, pues la presencia de Freezer, siendo un tirano más malvado y cruel que el rey Cold, ponía de los nervios a los Saiyanos. Entonces Bardock, uno de los guerreros más poderosos de los Saiyanos, comenzó una protesta en donde los Saiyanos exigían un plan por si Freezer quisiera destruir el planeta. Llegando a castillo de Rey Vegeta, Bardock y su escuadrón le recomendó al rey charlar de forma pacífica, pero este se negó, diciendo que el que tenía autoridad era él, diciendo a sus soldados que no eran nada ante la clase más alta de los Saiyanos, comenzando un enfrentamiento donde, a pesar de que más o menos estaban igualados, el rey Vegeta tenía una gran ventaja, no solo venciendo al Bardock y su escuadrón, sino torturándolos como si fueran simples juguetes para niños. Bardock estaba desesperado, él había visto la crueldad del Freezer y sabía que tarde o temprano el tirano destruiría el planeta Vegeta, viendo él mismo la extinción de su raza como si de una premonición fuese. Ese miedo se fue convirtiendo en rabia, que lo haría superar sus límites, obteniendo un aumento de poder para volver a enfrentar al rey Vegeta, empezando otra pelea mucho más frenética donde los dos defendían sus puntos de vista, la perduración contra la arrogancia. Los dos no se contenían para nada y tenían mucha sangre esparcida por todo su cuerpo y con muchas lesiones. Parecía que la batalla no terminaba en un último ataque. Ambos lanzaron sus técnicas más poderosas. Bardock usó su cañón espiritual y el rey Vegeta usó su Garlic Ho, siendo un choque de poderes tan abismal como dos estrellas, chocando que hizo temblar el mismo castillo. Pero el Garlic Ho del rey Vegeta era tan poderoso como un meteorito, lo que hizo que Bardock perdiese la batalla, cayendo al suelo. El rey estaba por matar al Bardock, pero este le suplicó clemencia, y que él de forma tan obvia como decir que el agua moja vio que Freezer era alguien cruel y despiadado, a lo que Nappa llega, y como el consejero que es, hizo entrar en razón al rey, señalando que era mejor tener un plan de contingencia al caso de que Freezer destruye su planeta. El rey y Vegeta, sabiendo que Nappa tenía razón, y como era el consejero, un rango donde tenía derecho a cuestionar al rey, accedió a regañadientes, aunque no iba a dejar al Bardock sin castigo, así que antes de gestionar el plan, decidió investigar la familia de Bardock, encontrando que tenían a un bebé de 1 año llamado Kakaroto, por lo que como castigo, decidió mandarlo a un planeta desconocido para ellos, siendo ese planeta la Tierra, burlándose de que aquel bebé tenía solo 2 unidades de poder, sabiendo que no sobreviviría en aquel planeta. El plan de contingencia consistía en enviar 200 Saiyanos de clase baja a un planeta sin vida inteligente, donde si bien era de condiciones miserables, no era tan horrible como el planeta Vampa. Enviaron a los Saiyanos de poco a poco, aunque algunos no irían como Bardock o el mismo rey Vegeta para así hacer pensar que no estaban tramando algo. Entre los Saiyanos que fueron enviados a aquel planeta, eran el escuadrón de Bardock, el segundo hijo de rey Vegeta, Tarle, siendo el líder de aquel mini grupo de Saiyanos. Freezer preguntó al rey de por qué estaban enviando Saiyanos a un planeta y solo algunos regresaban, a lo que el rey respondió diciendo que aquellos Saiyanos que no regresaron fueron ejecutados por traición, y que no merecían morir en un planeta tan honrado como el planeta Vegeta. Con esa explicación, Freezer entendió muy bien el orgullo del rey Vegeta y dejó el asunto, lo que provocó que cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta, sin saber, dejó a 200 Saiyanos vivos, así manteniendo la raza viva y sin extinguirse. Ok, entiendo que a algunos les parecerá ilógico esta explicación que me saqué de la manga para mantener a la raza Saiyana con vida, pero recordemos que este es el mismo Freezer que nunca supo de Broly hasta Dragon Ball Super, siendo que era un emperador planetario. Igual una disculpa, pero juró que sí llegaré a usar a los Saiyanos más adelante, aparte de que le quería dar un origen diferente a Goku. Ahora un mini repaso a los niveles de poder de los humanos. Los niños tendrían un poder de 300, mientras que los adultos serían de 600, los alumnos de artes marciales tendrían 2500 y los maestros 5000, mientras que el abuelo Gohan tendría 7500 y Roshi 12000, donde en su forma musculosa, que aquí se llama la forma rompedor de límites, y su multiplicador sería 1.5 veces más fuerte, tendría 18000 unidades, sí, una barbaridad, aunque sabiendo que entrena Naruto no sería sorpresa alguna. Jaco llegaría a la Tierra para cazar al Saiyano que llegaría a la Tierra, pues a diferencia de la historia original, la nave donde llegó Kakaroto sería una menos avanzada como la de Freezer, tardando 1 año en llegar, aunque aquí Jaco se sorprendió al ver que los humanos tendrían 600 unidades de poder, ya que los datos de la patrulla galáctica estaban desactualizados.
La hermana de Bulma se quedó sorprendida con la apariencia de Jaco, con el patrullero informando que era un extraterrestre, por lo que Tigus lo invitaría a quedarse en la Tierra un momento y visitar el Palacio del Coco, el gobernador del planeta Tierra, a lo que Jaco accedió. El patrullero iría al Palacio del Rey Perro, donde se presentaría de forma educada como miembro de la Patrulla Galáctica, algo que sorprendió a Coco, pero decidió hablar con él, recibiendo mucha información de la vida espacial, así como del Freezer y su imperio, con Jaco recomendando a Rey Perro que mantenga su planeta oculto del imperio para no ser detectado con facilidad, algo que Coco aceptó, no sin antes pedirle que se ponga en comunicación con ellos, para saber algo de la tecnología espacial, con Jaco aceptando y con ambas partes satisfechas, con el patrullero galáctico yéndose del planeta, teniendo la confianza de que la humanidad podía detener al Saiyano que vino a la Tierra. Kakaroto llegaría a la Tierra, con toda la humanidad pudiendo sentir el pequeño ki del bebé, quedando muy confundidos al inicio, por lo que decidirán ir a investigar, y cuando la compuerta de la cápsula se abrió, todos quedaron horrorizados al ver que solo era un niño. El terror era más grande porque antes de marcharse Jaco les informó que el Saiyano que enviaron a la Tierra iba a acabar con la vida del planeta, con la humanidad y la monarquía, haciéndose muchas preguntas. ¿Quién era el Saiyano psicópata que mandó al niño a matar a toda la humanidad? ¿De verdad lo mandó con ese propósito o solo para que el niño muriese? ¿Quiénes eran los Saiyanos? Eran preguntas tan confusas que parecían no tener respuesta. Entonces el abuelo Gohan tomaría una decisión. En lugar de encerrar a aquel niño en una prisión o en un laboratorio, decidiría adoptarlo y criarlo como un niño cualquiera, pidiendo a Rey Perro un permiso para criarlo, a lo que el rey accedió, no sin antes avisarle de cualquier conducta extraña de aquel Saiyano bebé, aunque la nave en la que vino el Saiyano sería recogida y mandada a laboratorios para ser investigada. Mientras tanto, en ese mismo año, el espíritu de fuego caería en el monte Ryokei, pero Chichi y Oxatan pudieron derrotar a espíritu con ataques de viento, salvando el castillo, con el padre de Chichi siendo alguien muy diferente a la historia original, y en vez de robar tesoros de otras personas, fundaría su reino en el monte Ryokei, instalando una red de comercio y agricultura para progresar, con la humanidad teniendo respeto por Oxatan, en vez de miedo. Volviendo con Goku, todo ocurriría igual a la historia original, solo que cuando Goku se transformó en Osaru, el abuelo Gohan lo derrotaría sin mayor esfuerzo, cortándole la cola, y con el abuelo Gohan sobreviviendo al Goku Osaru, aunque todos estarían alertados en ese momento, decidiendo ir a la casa del abuelo Gohan, con la humanidad quedando impresionada con la habilidad del bebé Saiyano de convertirse en Osaru cuando había luna llena, por lo que el rey Perro decidiría guardar la cola del bebé para investigarla, mientras que Kamisama vigilaría siempre al niño Saiyano. Cuando Goku despertó, el abuelo Gohan le informaría al Goku sobre su transformación, y este se pondría triste al creer que es un monstruo, pero Gohan lo consoló diciendo que no lo era, solo que no sabía dominar aquella transformación, que para él era su hijo, dándole la esfera de 4 estrellas, y diciendo que cuando todo vaya mal, ponga la esfera en su frente para que recuerde sobre quién es, así Goku ganaría el aprecio por la esfera de 4 estrellas. Pasarían los años, donde Goku entrenaba con su abuelo, entrenando para controlar la forma Osaru, pudiendo dominarla, teniendo un poder de 1000 unidades, y entonces ocurrirían los eventos del Dragon Ball original, aunque esta vez Goku era más educado y sabía diferenciar lo que era una mujer, así que no haría nada raro. Aún así todo seguiría tal como en la historia original, aunque eso sí, el Fénix que da la inmortalidad fue encerrado con el Matfuba debido a lo peligroso que era eso de la inmortalidad, ya saben, por cierto científico psicópata. De igual todo siguió igual a la historia original, hasta la llegada de Monte Ryokei, en donde en vez de tener miedo nuestro grupo, sobre todo Ulon como en la historia original, Ulon le dijo al Bulma que no era posible que Gyumao les diese su esfera, y si bien Bulma le dijo que tenía todo planeado, la científica tenía la confianza de que Goku pudiese charlar con el rey. Nuestro grupo de viajeros llegaron al castillo, donde fueron recibidos de buena gana por Oxatan, sobre todo Goku, quien el rey ya sabía que era el hijo de su mejor amigo Gohan, por lo que si bien estaba dispuesto a dar su esfera, quería probar la fuerza del joven guerrero, por lo que llamó a su hija para que ella viniese de inmediato. Aquella Chichi era muy diferente a la historia original, siendo ahora una verdadera princesa educada en la realeza y combate, con una amabilidad tan grande como la de un edificio, y una afición a los libros con tanta pasión como si fuera su talento. La hija de Oxatan se presentó de forma educada a los guerreros, entonces el rey explicó el requerimiento para obtener su esfera, y era que Goku y Chichi se iban a enfrentar en un duelo de golpes, no de ki, y si Goku ganaba, podría obtener la esfera, pero si perdía, no la daría ni por todo el dinero del mundo.
Ambos contrincantes tomaron su posición en el campo de batalla, y de un tambor que resonó por todo el castillo, comenzó la lucha. La pelea era dura, donde la habilidad de golpe y los reflejos eran cruciales para salir victorioso. La joven guerrera, al pesar de no ser tan fuerte como Goku, estando un poco debajo de su poder, sí que era muy ágil y tenía un instinto tan agudo como el de un águila para esquivar varios ataques de su rival, pero Goku no se rindió, estaba determinado a ganar aquella lucha, y luego de varios golpes que dolían más que un romperse el brazo, Goku utilizó su clásico combo de piedra, papel y tijeras, pudiendo derrotar a Chi-Chi. La joven guerrera estaba sorprendida, pero a la vez admiraba la fuerza y determinación de Goku, pensando que podría ser un buen candidato a príncipe, incluso hasta algo más, aunque eso iba a tomar tiempo. Luego de obtener la esfera de Lord Satan, todo continuaría igual a la historia original, aunque Pilaf no les robaría las esferas por obvios motivos, pero cuando intentaron pedir el deseo del Bulma, fueron atacados por Pilaf, Chu y Mai, en lo que sería una fusión de 3 robots diferentes, y tenían un poder de 1200 unidades. La batalla sería difícil, pues sería la primera vez que Goku era superado por un enemigo, con Yamcha, Puar y Bulma teniendo que ayudarlo, mientras que Ulon aprovecharía que los guerreros estaban distraídos para pedir de deseo una bragas, enojando mucho a Bulma, aunque como tenía Yamcha, no se enojaría tanto. La batalla se pondría cada vez peor, atraparían al Goku y le iban a aplastar con las manos, aunque Goku miraría en un intento de sobrevivir la luna llena, transformándose en Osaru, pudiendo derrotar a la máquina de Pilaf, con la banda siendo lanzados muy lejos. Todos se quedarían sorprendidos al ver a Goku Osaru, por lo que Goku en su forma Osaru les hablaría más a profundidad lo que le pasó, diciendo que no sabía por qué tenía esa transformación bestial. De igual forma la saga de Pilaf acabaría, con Bulma y Yamcha siendo novios, aunque el final de esta saga sería el comienzo de un problema futuro, a las bolas de dragón corrompiéndose en negatividad, y quizás, transformándose lentamente en la mayor amenaza del universo. Goku iría a entrenar con Roshi, donde conocería a Krillin y Lunch, donde el entrenamiento sería igual a la historia original, solo siendo más duro y pareciendo un poco más al entrenamiento del Kamisama. De igual forma pasarían los 8 meses, empezando el torneo número 21, aunque no se llamaría así, pues los torneos eran anuales, pero para simplificar todo, los seguiré llamando como en la historia original. En el torneo todos estarían, incluido Chi-Chi y su padre, quienes habían venido sabiendo que Goku participaría, algo que sorprendió a Goku, y antes de combatir en las gradas, Goku y Chi-Chi hablarían un poco sobre lo que pasó en esos 8 meses, donde Goku se enteró que Chi-Chi también había estado entrenando para estar a la par con Goku. Ahora, el primer repaso a los niveles de poder. Goku tendría un poder de 5000 unidades, Krillin, Yamcha y Chi-Chi tendrían un poder de 3000 unidades, el abuelo Gohan tendría 9000 unidades, mientras que Roshi tendría un poder de 12000 unidades. Los combates serían igual a la historia original, aunque aquí ya lo aclaro antes de confundir al espectador, y es que Nan participaba para conseguir el dinero y hacer progresar más a su pueblo, pues como podían volar, podía conseguir agua en cualquier parte del mundo, con el hambre la sed mundial no siendo un problema en esta teoría. En fin, los combates serían muy parecidos a la historia original, con Goku creciéndole la cola, y en el combate contra Haki-Chun, miraría a la luna llena por accidente luego de ser paralizado, transformándose en Osaru y teniendo un poder de 50.000 unidades. Goku estaba confiado, pues como ya podía controlar la forma Osaru, podía sacar de la plataforma Roshi con una facilidad tan grande como aprender a leer, pero no contaba con la gran habilidad marcial del Haki-Chun, pues esquivaba sus ataques con una habilidad tan impresionante como ver un eclipse, para luego con una ráfaga cortarle la cola, con Goku volviendo a su forma normal y continuando el combate igual a la historia original, con Haki-Chun ganando. Sin embargo, afuera de las gradas, Roshi le revelaría a Goku que era de otro planeta, siendo un Saiyano, algo que impresionaría al joven artista marcial, preguntándose si había más de su especie. Aún así, iría en busca de la esfera de 4 estrellas, así comenzando la saga de Listón Rojo, o Patrulla Roja para los latinos. Aunque Goku no iría solo, ya que Chi-Chi le ofreció acompañarlo, algo que Goku aceptó, así iniciando la saga de la Patrulla Roja, donde todo iría igual a la historia original, con Goku venciendo a Coronel Silver, salvando la aldea Jingle, y venciendo junto con Krillin y Chi-Chi al General Blue, conociendo mejor a Chi-Chi, con los jóvenes estando felices el uno para el otro. Pero luego de perder contra Tao Pai Pai, el asesino despiadado secuestró a Chi-Chi para usarla como rehén.
Goku escaló la torre, entrenaría con Karin y vencería al Tao Pai Pai, pero estaría frustrado. No solo dejó morir al padre de Upa, sino que por su culpa, Chi-Chi fue capturada por el bando enemigo. Iría con Bulma a pedirle ayuda, a lo que ésta le dice que tiene una idea. El plan del Bulma era llamar al ejército, y gracias a las evidencias de que la Patrulla Roja había estado atacando aldeas inocentes, podrían conseguir ayuda, con Goku pensando que era una idea magnífica. Irían al palacio del Rey Perro, y mostrando la evidencia más los testigos de la aldea Jingle, el ejército se dispuso a ayudarlos de inmediato, debido a que tenían conflicto con la Patrulla Roja, pues ambos bandos se querían atacar desde un inicio, pero ninguno daba el primer ataque, siendo una especie de guerra fría, donde ambos mejoraban su tecnología para superar al otro. El Rey Perro, sabiendo que era hora única, reuniría a su ejército, más a Goku y sus amigos, explicando el plan. Goku se entregaría dando las esferas, así entrando a la base, y ahí la atacaría por dentro mientras el ejército junto con Yamcha, Krillin y Kamisama, iban a atacar el frente de batalla, con Goku aceptando el plan si eso involucra salvar a Chi-Chi. Pero antes de partir, una transmisión apareció de repente en la televisión del gobierno, con el General Red informando que tenían capturada a la hija de Oxatán, y que si Goku no entregaba su esfera a la Patrulla Roja, iba a acabar con la vida de la niña, algo que haría enfurecer tanto a Goku, que no solo lo motivó del ejecutar el plan, sino que estaría dispuesto al mayor peligro del universo con tal de salvar a Chi-Chi. El plan iría en marcha, Goku se rendiría, le iría con el General Red a entregar las esferas, algo que emocionó al General Red, pero lo que sabía era que Goku estaba preparado, y en un golpe certero noqueó de una General Red y al General Black, mientras que iba a toda prisa a buscar a Chi-Chi, mientras que el ejército, junto con Yamcha y Krillin, atacaron la base, así iniciando la batalla. Krillin mostraba su valentía al ser el primero en atacar. Yamcha, a pesar de las dificultades, seguía con perseverancia. Kamisama estaba decidido a actuar. El ejército mostraba por qué se habían preparado tanto estos años, y Goku estaba determinado en rescatar a su mejor amiga. La batalla era sanguinaria, había gritos, disparos y explosiones por doquier. Poco a poco los soldados de la Patrulla Roja caían, aunque también lo hacían los soldados del Rey Perro, pero sin embargo, la ayuda de Yamcha y Krillin era muy grande, pues ambos tenían un gran poder. Más pronto que tarde, los soldados de la Patrulla Roja se rendirían, pues si bien la tecnología de la Patrulla Roja era impresionante, la tecnología del Rey Perro lo superaba con creces, mientras que Goku localizó un avión que se estaba llevando a Chi-Chi, algo que no permitiría, y con la velocidad de un disparo, noquearía al piloto y desataría a Chi-Chi, con ella agradeciendo mucho el que Goku la haya salvado, diciendo que si bien era fuerte, la aterradora tecnología de la derrotó, disculpándose con Goku por serle una molestia, pero Goku le dijo que no, que en realidad sirvió mucho en su viaje, y que él en realidad debería disculparse por haberla puesto en peligro en primer lugar, con ambos disculpando los errores del otro y dándose un abrazo. La guerra había terminado, el ejército había capturado a todos los soldados de la Patrulla Roja, o eso creían, pues el único que pudo escapar fue el Dr. Gero, con el científico jurando algún día venganza en contra de la humanidad por la caída de su imperio. Aún así quedaría una duda, y era qué podrían hacer para revivir a padre de Upa, pues el radar ya no detectaba la siguiente esfera, a lo que Roshi les recomendó ir con su hermana, Urana y Baba, para que adivine dónde está la siguiente y última esfera, así comenzando el torneo de Urana y Baba. El torneo sería igual, aunque Yamcha iría primero, derrotando a los 3 primeros luchadores con facilidad y sin ningún problema, aunque habría un cambio, y es que no estaría Kuman, ni mucho menos el abuelo Gohan porque estaba vivo, siendo en su lugar reemplazados por 2 leyendas de la Tierra, siendo la primera ni más ni menos que Mutaito, el héroe que selló al Piccolo Daimao. La batalla empezaría, siendo una batalla más o menos pareja, pues a pesar de que Mutaito era un gran maestro en las artes marciales, la perseverancia del Yamcha era impresionante, pudiendo aguantar muy bien los ataques de Mutaito, aunque era cuestión de tiempo para que perdiera, y de una patada frontal, Mutaito logró sacar al Yamcha de la plataforma, no sin antes tenerle respeto por su perseverancia, recomendándole que siga mejorando y no se deje vencer por los malos tiempos. El siguiente sería Krillin, que si bien tuvo miedo, no iba a dejarse vencer así de fácil, siendo una batalla más dura, pues Mutaito estaba desgastado, pero aún así, la batalla estaba muy pareja, pero sin embargo, la fuerza de Mutaito seguía siendo superior a la de Krillin, y luego de una pelea bastante prolongada, Mutaito de un uppercut, logró derribar a Krillin y sacarlo de la plataforma, no sin antes admirar su valentía, diciéndole que a pesar de los miedos, no se deje vencer ante ellos y luche para proteger a los que ama.
El siguiente sería Chi-Chi, siendo la joven guerrera la que tenía la ventaja, pues Mutaito ya estaba cansado luego de las dos batallas anteriores, y gracias al trabajo de equipo, y de una larga batalla como las anteriores veces, Chi-Chi logró sacar a Mutaito de la plataforma, algo que Mutaito admiró, diciéndole a la joven guerrera que era un buen logro, y que debía mejorar para así vencer a sus adversarios, y ayudar a los demás cuando la necesiten. El último peleador para conseguir la adivinanza de Urana y Baba sería ni más ni menos que Olibu, el héroe legendario que salvó a la humanidad, siendo ahora una batalla imposible para Chi-Chi, pero aún así no se dejaría vencer, y luego de una lucha más o menos larga, Chi-Chi sería sacada de la plataforma, no sin antes que Olibu admirase su poder, diciéndole que tenía gallas y que era mejor entrenar para volverse más fuerte. El último que podía hacer frente a Olibu era Goku, siendo una lucha muy difícil y pareja, pues ambos daban lo mejor de sí mismo para ganar. Olibu tenía una gran técnica en la guerra, pero Goku estaba determinado en ganar para así revivir al padre de Upa. Los golpes, las patadas, los bloqueos y los esquives contaban para la victoria, cada uno golpeaba como si tuviera que romper una pared, pateaba como si tuviera que forzar una puerta de metal, bloqueaba como si tuvieran un escudo de obsidiana a la mano, y esquivaba a la velocidad de una bala. Era una batalla muy impresionante de ver. Sin embargo, uno sí o sí tenía que caer, y en un último esfuerzo, ambos dieron un golpe feroz hacia el otro. La fuerza fue impactante, tanta que provocó un viento que empujó a todos, lo que hizo que no pudieran ver lo que pasó, pero cuando todo se aclaró, vieron que Goku había perdido. Goku estaba devastado, pues al haber perdido, Urana y Baba no iba a permitirles la adivinanza y sin esa ayuda, sería imposible revivir al padre de Upa. Upa quedó devastado por ver al Goku perder, sabiendo que su padre se habría ido para siempre, pero sin embargo, ocurrió algo impresionante, y es que Olibu le pidió a Urana y Baba que concediera la adivinanza. Urana y se quedó impactada y le gritó a Olibu que no podía hacer eso el Goku y sus amigos haber perdido. Sin embargo, Olibu le dijo las siguientes palabras. Claramente ellos solo quieren tu ayuda por buenas causas y no un deseo egoísta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te aferras tanto al dinero incluso cuando la razón de su búsqueda es solo querer regresar a la vida el padre de un niño huérfano? Te quejas de que tu hermano es un avaricioso, sin embargo, los hermanos son muy parecidos entre sí, si eso es lo que me quieres decir. Urana y Baba se quedó avergonzada, y es que a pesar de las duras palabras, tenía razón. Ellos vinieron a buscar ayuda por una causa justa, no por un deseo egoísta, así que solo por esta vez hizo una excepción, e hizo la adivinanza, revelando que la última esfera la tenía que dar. Upa agradeció mucho a Olibu por permitirle volver a ver a su padre otra vez. Olibu agradeció, pero le dijo que tenía algo que decirle a Goku. Por lo tanto, se acercó al héroe que venció y le dijo las siguientes palabras. La leyenda cuenta que Leaterphase se estaba. Goku, eres un alma determinada y noble. Arreglaste el error que cometí hace mucho tiempo, que era intentar redimir a enemigos que disfrutaban de sus acciones. Recuerda, Goku, hay veces que los enemigos, a pesar de que les des una segunda oportunidad, seguirán siendo malos. Cuando veas eso, no tengas piedad y enciérralos, o en casos más extremos, acaba con sus vidas. También te recomiendo entrenar en equipo, pues un error de jóvenes inexpertos es que entrenan a solas sin ayuda de nadie, cuando entrenar en equipo llega a tener más beneficios. Por eso nunca abandones a tus amigos sin una explicación, socializa, hablar o relájate con ellos, apoyarlos en sus momentos difíciles y forjar un gran equipo. Sin más que decir, me despido, pues solo me dejaron estar un día en la Tierra. La verdad quería conocerte, y ahora que te veo, me siento orgulloso de ti. Luego de motivar a Goku con esas palabras, se marchó de vuelta al paraíso, confiando en que Goku y sus amigos iban a proteger a la humanidad. De ahí, todo pasaría igual a la historia original, con el padre de Upa revivido y donde todos acordaron en entrenar 3 años para volver a participar en el torneo de artes marciales, pero no entrenaron solo, sino que a diferencia de la historia original, entrenarían en equipo, consiguiendo mejores resultados. También pasaría otra cosa, y es que a veces, Chi-Chi invitaba a Goku y al abuelo Gohan a su castillo, con el objetivo de enseñar a Goku más sobre el mundo, y mientras el abuelo Gohan pasaba tiempo de amigos con Liu Mao, Goku y Chi-Chi se conocerían mucho mejor que en la historia original, con Goku aprendiendo sobre la realeza y los libros, mientras que Chi-Chi aprendió acerca de la vida silvestre y cómo se domina, pareciéndole a ambos muy interesantes la vida de otro, por lo que se harían novios, reforzando mucho su amistad.
Entonces un día Chi-Chi invitaría a Goku a su palacio, en donde la joven bailó con Goku, con un baile que si bien empezó suave, con pequeños pasos adelante para atrás, poco a poco fue retomando una fuerza tan grande como hace los amores verdaderos, con giros que mostraban ternura, movimientos de espejo también hechos como si los dos fueran un reflejo de sí mismo, cambios de ritmos tan suaves como el algodón, con el corazón del Goku estando muy calmado y relajado, como si hubiera estado en una ducha de agua tibia, al igual que el corazón de Chi-Chi, quien estaba alegre de tener a su querido guerrero delante de él, y en un momento a otro, los se quedaron quietos, con la joven declarando su profundo amor a su otra mitad, con Goku diciéndole a su Rosa que estaba feliz de tenerla a su lado, pues lo motivó para aprender más sobre el mundo, con los dos acercando su cara el uno a otro, dando un beso que forjó su relación como una gran espada. De igual forma pasarían los 3 años, donde todos irían a torneo número 22, aunque todos irían juntos al no separarse en esos 3 años, con los amigos de Goku ya sabiendo acerca del noviazgo entre Goku y Chi-Chi. De igual forma todo pasaría igual a la historia original, con un Tenshinhan redimido y unido al bando de los buenos, luego de ver las injusticias que cometía el maestro Tsuru, siendo aquel maestro encarcelado y todos comiendo bien y con Goku olvidándose de sus cosas. Aunque eso no importaba, pues Pilaf liberaría a Piccolo Daimao para vencer a Goku, pero solo vería a un demonio tan débil que podía ser derrotado por unos niños con tanta facilidad como si fuera a ser un rompecabezas de 9 piezas, así que se iría sin más. Piccolo, muy enojado, lanzaría una ráfaga con una furia sin igual, pero Pilaf solo la contraatacaría con una ráfaga más poderosa, hiriendo al Piccolo Daimao. Piccolo, frustrado, intentaría esconderse, pero a los humanos podían sentir el ki, así lo encontraron con mucha facilidad, pero antes de acabar con su vida, Kami-sama apareció y detendría el ataque de los humanos, explicando que si Piccolo Daimao moría, él también iba a desaparecer, con las esferas del dragón desapareciendo por consiguiente. Todos le preguntaron a Kami-sama el que haría, a lo que Kami-sama les contestó que iba a llevar a Piccolo Daimao a su palacio para hablar, algo que la humanidad aceptó, confiando en su dios. Kami-sama llevó a Piccolo a su palacio, donde si bien la parte malvada se negó a conversar e intentó atacar, el dios de la tierra lo calmó, pensando en otro modo para que Piccolo no aterrorice a la humanidad a futuro. Entonces se le ocurrió una idea. Kami-sama se acercó a Piccolo Daimao, y le propuso que se asimilase con él, y si bien el demonio del terror se negaría al principio, pero viendo que no tenía otra opción, aceptó, con ambas partes volviéndose una sola después de un largo tiempo, y si bien Kami-sama sintió energías malignas dentro de él como si huracanes golpearan su cuerpo, gracias a su maestría con la mente, pudo controlar aquella energía, pudiendo estar calmado sabiendo que Piccolo Daimao no causaría ningún otro problema futuro. Todos ahora sentirían el nuevo gran poder del Kami-sama, por lo que gran parte de la humanidad decidiría ir al templo del Kami-sama, con el dios de la tierra explicando la situación, con los humanos sorprendidos en ver la forma completa del Kami-sama, pero aún más cuando sintieron su enorme poder. Después de la explicación todos se irían a sus casas, pero Kami-sama entonces pensó en algo, y es que luego de ver varias familias convivir en armonía, y como gran parte del tiempo solo era él y Mr. Popo, se decidió a tener un hijo, y gracias a los conocimientos del Piccolo Daimao, pudo escupir un huevo en donde saldría el hijo del Kami-sama, quien en cierto honor a su parte malvada, lo nombró Piccolo. Kami-sama anunció a toda la humanidad acerca de su hijo, algo que hizo saltar de alegría a la humanidad, al ver cómo el dios de la tierra estaba creando un gran legado. Aparte de eso, Kami-sama también informó que entrenaría a los humanos en su entrenamiento tal como lo hizo siempre, con varios guerreros, entre ellos Goku y sus amigos, siendo discípulos del Kami-sama. Aquel entrenamiento era muy parecido a su antiguo entrenamiento, solo que con bases mucho más avanzadas, utilizando el ki como una herramienta para ayudar, con todos los discípulos entrenando arduo y en conjunto para ser más poderosos, sobre todo Goku, quien quería superar el poder del Kami-sama, entrenando sobre todo con Piccolo, teniendo una amistad con él. Luego de 3 años en paz y entrenando, llegaría el día del torneo número 23, que sería más o menos igual a la historia original. Tenshinhan contra Tao Pai Pai no pasaría, pues el sicario fue arrestado luego de la saga de la Patrulla Roja, y en su lugar Tenshinhan se enfrentó contra el Rey Chapa, siendo un combate muy brutal, pues el Chapa era uno de los discípulos del Kami-sama, así como lo era Tenshinhan, siendo un combate más centrado en los golpes que en las ráfagas, con la batalla pareciendo una épica lucha de gladiadores romanos. Golpes y patadas salían disparadas, pero luego de un extenso enfrentamiento terminó ganando Tenshinhan. Krillin contra Piccolo sería muy parecido a la historia original, pero Piccolo ya no tenía por qué esconderse, ya que era bueno, así que esta batalla la saltaremos, con Piccolo ganando.
El combate entre Goku y Chi-Chi sí pasaría, solo que en vez de ser una propuesta de matrimonio con una Chi-Chi tóxica como en la historia original, sería más un combate amistoso entre Goku y Chi-Chi, dando una gran pelea a los espectadores con todo lo que aprendieron durante sus antiguas aventuras, culminando en un choque de poderes entre el Kamehameha de Goku y la nueva técnica de Chi-Chi, llama materna, un poderoso rayo de fuego, siendo un choque de poderes reñido, que al final explotaría los dos rayos, con ambos cayendo a la plataforma. Todos estarían ansiosos en ver quién sería el ganador. Los dos se levantaron, pero Chi-Chi cayó al suelo agotada, y con Goku ganando el combate. Pero antes de Chi-Chi irse, ella junto con Goku revelarían al mundo que se iban a casar, con los espectadores emocionados por el futuro del héroe, que desmanteló a la Patrulla Roja con su equipo. El siguiente combate sería el de Yamcha contra Mr. Satan. Sí, escucharon bien, Mr. Satan también estaba participando, siendo de igual forma Rey Chapa, un discípulo del Kamisama, siendo alguien súper fuerte, aparte de aguerrido, con los golpes doliendo como si una persona se golpea con martillo de metal a toda potencia, y si bien Yamcha estuvo a punto de perder, a pesar del inmenso dolor que sentía en todos sus huesos, su perseverancia era tan grande como el mismo planeta Tierra, utilizando un poderoso Rogafufuken que impresionó a Mr. Satan, y si bien los pudo esquivar, Yamcha había aprovechado el descuido para lanzar su Sokidan, una bola de ki teledirigida, que si bien Mr. Satan lo esquivó, no contaba que Yamcha lo desviase hacia él, impactando en su cuerpo y dejando al artista marcial desconcentrado, algo que aprovechó Yamcha para utilizar su Rogafufuken de nuevo, ahora impactando todos los golpes, sacando a Mr. Satan de la plataforma, ganando el lobo feroz. La siguiente contienda sería entre Goku y Tenshinhan, que sería más o menos igual, solo que los dos irían con todo desde un inicio, así que este combate también lo saltaremos, con Goku ganando. La siguiente pelea sería entre Piccolo y Yamcha, con el Namekiano otra vez utilizando sus conocimientos para ganar, pero esta vez Yamcha estaba preparado en contra de Sansoken, pues Krillin le habló sobre este después de perder, por lo que si bien la batalla era dura para los dos, cada vez que Piccolo utilizaba el Sansoken, Yamcha lo contraatacaba con su Sokidan, que al ser teledirigido, inutilizaba por completo el Sansoken del Piccolo, y aún no habiendo aprendido otros movimientos, intentó hacerse gigante para aterrar a Yamcha, pero el nuevo feroz no se asustó, pues sentía que el ki de Piccolo no había aumentado para nada, y de un poderoso Rogafufuken, lo pudo sacar de la plataforma, con Yamcha ganando, aunque con Piccolo decidido a aprender más técnicas que le puedan ser útiles. La última contienda del torneo era Goku vs Yamcha, algo que le llenó de nostalgia a Saiyano, pues Yamcha fue su primer contrincante serio, alguien que ha compartido una larga aventura con él, y estaba orgulloso en el poder que había alcanzado, sintiendo en su corazón una batalla sin igual. La batalla empezó, Goku haría el combo de piedra, papel y tijeras, Yamcha lo contraatacó con un Rogafufuken, Goku utilizó el Sansoken para engañar a Yamcha, el lobo feroz usó su Sokidan, Goku destruyó el Sokidan con una bola de ki y lanzó un poderoso Kamehameha para asustar a Yamcha, el lobo feroz lo esquivó y entonces ambos contrincantes pararon el combate por un momento para admirar la habilidad de otro, pero Yamcha tenía un as bajo la manga, explicando que gracias a Puar y su habilidad de transformación, pudo encontrar una forma de replicarla y potenciar aquella metamorfosis, por lo que de un instante para el otro, expulsó todo su poder en un gran grito, con su cuerpo creciendo un pelaje gris en los brazos y ganando cola de lobo, llamando su transformación el lobo feroz, siendo su multiplicador 1 de por 3. Ahora la batalla se inclinó más a favor del Yamcha, siendo ahora sus ataques más rabiosos y feroces, como si de verdad Yamcha se hubiera transformado en un mismo lobo. Goku esquivaba los ataques del lobo con tanta dificultad como si un humano fuerte de la vida se enfrentase a un lobo real, recibiendo varios ataques que dolían peor que agujas clavadas en el cuerpo, pero Goku estaba determinado en ganar. Aquella determinación en ser el más fuerte era tan grande como el sol, superando con creces a la perseverancia del Yamcha. Entonces el Saiyano peleaba con todas sus fuerzas, siendo un combate glorioso en todo su esplendor, con los espectadores dudando sobre quién va a ganar, pero entonces Goku descarga un último golpe con una furia tan grande como si hubiera estado en su forma Osaru, así como Yamcha descarga otro golpe tan fuerte como si tuviera que romper un volcán, con ambos golpes impactando entre sí, pero el puño de Goku superó de forma abismal al golpe del Yamcha, siendo Lobo feroz sacado de la plataforma. Goku había ganado, el Saiyano saltó de alegría por el combate, entonces se fue al ver a su contrincante, con Yamcha estando muy orgulloso del Goku, pues él era alguien lo bastante determinado para proteger a la Tierra. Y con el torneo finalizado, terminaría así la historia de Goku niño, con todos haciendo su vida propia, pero uniéndose cada vez que tenían oportunidad para entrenar.
Krillin y Yamcha serían policías para proteger a los débiles, aunque Yamcha al no tenerle miedo a las mujeres, se confiaría de más, eso siendo un problema futuro. Tenzin, en honor a la escuela de la Grulla, decidió abrir una escuela de artes marciales inspirado en la escuela de la Grulla junto con Chaos, para enseñar a los demás humanos a defenderse, aunque de vez en cuando serían acosados por Lunch. Mientras que Goku y Chi-Chi se casaron y tuvieron un hijo, y en honor a su abuelo, lo llamaría Gohan, algo que hizo sentir orgulloso a su abuelo, mucho más cuando Goku decidió construir su casa cerca de la montaña Paos. Pero sin embargo, si bien acabaría la historia de Goku niño, la historia de Goku adulto apenas comenzaba, pues luego de 5 años de paz, una nave llegaría, siendo la nave de Raditz, aunque la diferencia de la historia original, él no tendría ninguna oportunidad ante esta nueva humanidad, aunque quizás el emperador del universo le interese este nuevo planeta lleno de recursos y tecnología valiosa. Y hasta aquí terminamos con esta teoría. Si les ha gustado, no olviden dejar su like. También si quieren hablar algo, déjenlo en la caja de comentarios. Aunque con respeto, sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte, llamada La invasión alienígena.